Vamos a hablar entonces de la Institución Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes, que en la nomenclatura internacional se habla de menores, ¿no es cierto? La Institución Internacional de Menores. Y para empezar a introducirnos en el tema, en cuanto a la definición, ya el título es bastante sugerente porque nos da idea de los conceptos que se tratan, ¿no es cierto? Haciendo la salvedad de que es un procedimiento sumamente especial por las particularidades que la vemos acá en estas situaciones y que difieren totalmente de todo lo demás que conocemos en el diario ejercicio de la actividad, ¿no es cierto? En las defensorías, sobre todo, que es donde estamos, eh, a lo que está enfocado la conversación de hoy. Restituir es devolver. Entonces, el procedimiento consiste en la devolución de un menor, de un niño, niña o adolescente, en el contexto de una situación que se da, eh, como dice en el título, con un elemento internacional, es decir, con un paso de frontera donde se involucran dos estados con todo lo que eso implica, es decir, la soberanía de los estados, todo lo que hemos estudiado en derecho internacional privado, ¿no es cierto? Y público, por supuesto, con la regulación que tiene cada uno de los estados y la particularidad de que cada estado tiene un sistema por ahí que puede diferir en algunos puntos de otros. Entonces, por eso es que, a ver, en cuanto a las normas aplicables, a la regulación que se aplica para este tipo de conflictos, ya vamos a ver la definición para entrar específicamente a determinar y ahí vamos a ir de lleno, recurrimos a normas que tienen jerarquía superior a las leyes y algunas de ellas de carácter constitucional, ¿no es cierto? Por vía del artículo 75, inciso 22. Hablamos en primer lugar de la Convención de La Haya de 1980. Es una convención sobre los aspectos civiles de sustracción internacional de menores. Ese es el título de la Convención de La Haya. Se firmó en La Haya, la ciudad de La Haya, que está en los Países Bajos, en Holanda, digamos, ahí cerca de Ámsterdam, eh, y tuvo gran aceptación a nivel global, eh, no solamente los países de América, norte, sur, centro, sino también los países europeos. Entonces tiene una aceptación de alcance general y de ahí la importancia de esta norma que es la cabecera, digamos, la que regula eh, primordialmente este tipo de conflictos. Tenemos en forma paralela y ahí nomás, digamos, la Convención Interamericana de 1989. Ambas convenciones están aceptadas por ley y la diferencia es que la Convención Interamericana está enfocada en los países de América Latina, está hecho por la OEA. Entonces, tiene algunas particularidades que facilitan el trámite, a diferencia de la Haya, porque justamente la mayor flexibilidad que se da en cuanto a las comunicaciones, algunas cosas que nos unen en común a los estados latinoamericanos. Vamos a ver un poquito más de esto más adelante. Hay otras convenciones que también aportan al tema del conflicto internacional, como por ejemplo la Convención Internacional del Niño, que bueno, define interés superior, sabemos que está en el artículo 3, en el inciso F particularmente habla del centro de vida como parte integrante del interés superior, habla de, bueno, del Estado argentino como garante de la plena satisfacción de los intereses de los niños. El artículo 11 habla de que el Estado argentino garantiza, protege a los niños contra la sustracción o retención arbitraria de los niños en el extranjero y así una serie de cosas elementos que nos aportan y que le da forma al procedimiento que tenemos en vigencia en nuestro país. La escucha del niño, artículo 12 y todos los concordantes. Y a partir de la convención tenemos, ¿no es cierto?, las leyes nacionales, la 26061, la 2 número 16, que es en la provincia de Misiones, y todas las que se van creando en consecuencia, complementando. El Código Civil, después de la reforma, introduce un capítulo, y esto es novedoso, es poco usado, está en la última parte en el libro de familia,
en la última parte habla de esta temática, es decir, consagra los principios, los lineamientos de la Convención de La Haya y también introduce ahí una serie de elementos que nos ayuda a resolver. Acá nos falta un eslabón más, que es el código de la provincia de Misiones, la ley 216, que tiene una técnica legislativa de avanzada, y acá hago una disgregación, porque la verdad es que es, en cuanto a legislación, la provincia de Misiones ha hecho punta en varios aspectos. Por ejemplo, el proceso de adopción, ya nosotros en la provincia de Misiones teníamos la etapa de la declaración de estado de adoptabilidad, por ejemplo, que fue introducido varios años después en el Código Procesal, en el Código Civil de la Nación. Porque si ustedes se acuerdan, en el Código Viejo, el derogado, el que rigió hasta el 2015, no estaba esta etapa. Así como esto, también vemos en el tema de los niños con problemas internacionales por restitución, por sustracción, por retención, tenemos legislado específicamente en el Código Procesal, Civil, Comercial, Laboral, Familia y Violencia Familiar de la provincia de Misiones. Y para ser completamente sincero, y en orden a lo que yo dictamino constantemente cuando veo este procedimiento, se aplica mal muchas veces por los letrados y en los trámites que se dan cuando hay cuestión sobre el ejercicio del cuidado personal, cuando se separan las personas y bueno, van a vivir o el abuelo le retiene al nieto, a la nieta, o la pareja se dirime quién va a ejercer el cuidado personal, o cuando en el uso de un régimen de visita después no devuelve a la niña, niño o adolescente, generalmente se interpone este proceso que no responde a esa insatisfacción jurídica, como se dice, ¿no? No está destinado este procedimiento a dirimir las cuestiones de tenencia, como se dice vulgarmente, es decir, de cuidado personal. ¿Cuáles son los supuestos que se dan en la definición para aplicar este procedimiento de restitución internacional de menores? Son dos hipótesis. Dice la Convención de La Haya y dice también nuestro Código Procesal que se produce cuando hay un traslado ilícito, y sobre esto vamos a volver porque bueno, hay que desmenuzar todos estos conceptos a la luz de la normativa internacional, cuando hay un traslado ilícito de un menor o cuando el traslado, siendo ilícito, se produce luego una retención ilícita. En ambos casos hay retención. Hay un traslado ilícito, bueno, la retención lógicamente va a ser ilícita. O cuando el traslado es lícito y luego hay una retención ilícita. En estos casos se habilita a usar este procedimiento especial internacional, repito, viene desde el Convenio de La Haya hacia abajo. ¿Cuándo es ilícito? ¿Cuándo se produce retención? ¿Cuándo se viola un derecho o un deber de custodia? Estos son los elementos que hacen novedoso. Para entender esta sistemática tenemos que ver cuáles son entonces las dos hipótesis en las que podemos encontrarnos nosotros como defensores oficiales, en las defensorías como operadores del sistema de justicia. Podemos encontrar ante una situación en la que se produjo el traslado ilícito, y para nosotros esto no es novedad por la gran vulnerabilidad que nos ofrece la extensa frontera que tiene Misiones, ¿no es cierto? El 90% de la superficie de los límites de Misiones son fronteras internacionales, entonces esta gran cantidad de fronteras nos ofrece, ¿no es cierto?, una situación de especial exposición a traslados ilícitos, ya sea, ¿no es cierto?, por los pasos ilegales. Se producen estas situaciones, ¿no es cierto?, de extrema vulnerabilidad bueno, las fronteras por ahí pueden ser porosas, porque bueno, en Irigoyen, por ejemplo, el lado de Irigoyen tenemos la particularidad de que cruzada de vereda está en el otro país. Y la mitad de la frontera de Irigoyen es Estado de Santa Catarina, la otra mitad es Estado de Paraná. Tenemos dos estados brasileños que eh, se dividen con Bernardo Irigoyen con una calle y a veces una plaza o un terrado. Entonces, ni hablar de campos que son fronterizos. Entonces, todas estas particularidades son las que viene a resolver este convenio de La Haya, que en realidad está pensado para los países europeos que también
se da algo parecido, cruzan una cuadra, cruzan una avenida o 2 kilómetros para acá y están en un estado que habla un idioma diferente, que tiene un gobierno diferente. Entonces, ¿cómo hacemos cuando se dan estos supuestos? Decía, podemos encontrarnos ante una situación de traslado ilícito o el traslado lícito cuando van con permiso, por ejemplo, para vacacionar, para visitar familias en el país extranjero, y se produce la retención. ¿Qué supuesto tenemos nosotros? Podemos tener un niño entrante o un niño saliente. Al decir niño, digo niño, niña y adolescente, ¿no? Un menor entrante o un menor saliente. Podemos encontrarnos con la situación del padre o madre con un niño entrante, es decir, el padre que viene a ejercer la retención ilícita en nuestro país, que se presenta en la Defensoría y dice, le traje de Brasil o le traje de Paraguay o le traje de donde sea, ¿no? Y no lo quiero devolver y no lo estoy devolviendo. Y la otra hipótesis es, bueno, y a veces te dicen quiero iniciar la guarda, por ejemplo, quiero ejercer el cuidado personal, ¿no? Y la situación inversa es el niño o niña saliente. Los trámites son completamente diferentes. Se da cuando viene la madre o viene el padre y dice, eh, el otro padre lo llevó a ver a los abuelos al país vecino y no lo está devolviendo y me dijo que no lo va a traer más. Ese sería el niño saliente, el que está siendo retenido en el país extranjero. Esas son las dos hipótesis y son bien diferentes, ¿cierto? Eso hay que tener bien en claro para poder interpretar. Y acá vamos a ver algunos conceptos, ¿no es cierto? La importancia lo vimos, el límite de edad. Acá tenemos el primer punto a tener en cuenta para la aplicación de este procedimiento. El límite de edad, 16 años. El convenio de La Haya establece que a los fines de la aplicación de ese convenio, se considera menor, esa es la técnica que usa la convención, a aquella persona que no haya alcanzado 16 años. La Comisión Interamericana dice lo mismo, inclusive la Comisión Interamericana dice que en caso de discrepancia siempre hay que estar a lo que dice la Convención de La Haya. Así que en este punto nos apartamos de la Convención de los Derechos del Niño, que establece que el niño es aquel que no ha adquirido los 18 años, que también es lo que se establece en el Código Civil. Así que acá tenemos ya un punto diferenciador. Después vamos a entender por qué, porque en cuanto a la autonomía de la voluntad, la facultad de decidir su destino, su lugar de residencia y demás de un chico o chica de 16 años ya es mucho más amplio. Por eso ese es el límite etario. En cuanto a la finalidad, es otro punto muy importante tener en claro, que este proceso de restitución no decide la cuestión de fondo. Este es un punto, es para resaltar. El juez o, o la situación administrativa internacional, que son las dos vías que va a dirimir este conflicto, no va a decidir la cuestión de fondo, es decir, la tenencia, léase ejercicio del cuidado personal, no va a decidir la guarda, no va a decidir régimen de visita en conflicto. Lo único que va a hacer este procedimiento es restituir, como dice el nombre, es decir, devolver el niño, niña o adolescente ante el juez natural, ante el juez de su residencia habitual, para que ese juez decida la cuestión de fondo. Pero la cuestión de fondo no debe confundirse de que cuando se logra una sentencia favorable restitutiva, que lo que está haciendo el juez es decidir el fondo, que es en realidad el origen, la raíz de este conflicto. La diferencia con otros institutos que tenemos, ejercicio de la responsabilidad parental o ejercicio del cuidado personal, es en cuanto a la finalidad, y también tenemos acá que ver los sujetos activos. ¿Quiénes pueden pedir? Pueden pedir el padre o la madre que se sienten despojados de este niño, pero también la convención habla de los representantes, inclusive habla de institutos, instituciones que ejercían el derecho de custodia del menor. Así que fíjense que aquí puede darse una lógica que a veces decimos, no, el padre tiene un vínculo de mayor afianzamiento que un hogar, por ejemplo. Pero si este hogar estaba ejerciendo el derecho de custodia, que vamos a ver después de qué se trata, entonces el responsable del hogar
puede venir a pedir la restitución del niño. Ahí tenemos una diferencia importante, como por ejemplo ejercicio del cuidado personal, que eso, y la responsabilidad parental, que es de los padres, los progenitores, que es intransferible, que es indelegable, que está fuera de comercio, y un montón de caracteres más que sabemos del derecho de familia, ¿no? Vamos a ver acá dos conceptos que cambian, porque decimos, ¿no es cierto?, la retención o, o el traslado ilícito. El concepto de ilicitud no tiene nada que ver con una violación a una norma del derecho penal, por lo cual se excluye la idea de que hacer una denuncia penal, de ir al fiscal de instrucción o contar con un autoprocesamiento, un autoelevación a juicio o sentencia firme para que se configure la ilicitud. Este es un punto. Y el otro que tenemos es el derecho de custodia, que es lo que estaba diciendo, ¿no? ¿Qué es el derecho de custodia? El derecho de custodia tiene que ver con el ejercicio del cuidado del niño, niña, adolescente, del menor, como dice la convención, que pudo haber sido otorgado por autoridad judicial, que sería lo ideal y lo menos conflictivo, pero también pudo haber sido por vía administrativa, y acá entendemos perfectamente porque la ley 216 de la provincia de Misiones, a partir del artículo 40 en adelante, habla de la intervención del órgano administrativo provincial, que inclusive pueda adoptar medidas, que eso se comunica al juez para el control de convencional de legalidad, y entre esas medidas puede otorgar, ¿no es cierto?, el cuidado del niño a alguno de los padres, o la guarda a un tercero, abuelo, familiar, o inclusive el alojamiento, que sería la separación del niño de su grupo de familia. Entonces, los progenitores, eh, perdón, por sentencia judicial, por sentencia administrativa o de hecho, dice la convención. Es decir, que acá la convención protege las situaciones de hecho, el cuidado que se viene dando de hecho. Por supuesto que a la hora de acreditar, tiene diferentes, no es lo mismo juntar un testimonio o la copia de un acto administrativo que tener que acreditar una situación de hecho por otras vías, ¿no es cierto? Que vamos a ver. Por ejemplo, eh, hace poquito tuve un caso personalmente con la Defensoría de Irigoyen, precisamente, eh, y presentó una abogada y bueno, no tenía ni la sentencia judicial, ni tampoco una disposición administrativa, pero se acreditó por medio de la constancia de alumno regular de la nena, una nena era, por medio de la inscripción al nuevo ciclo lectivo de la nena en ese mismo colegio, por, bueno, certificado de autismo y otros elementos más, que eso acredita la situación de hecho. A veces puede ser más difícil cuando el niño es más chico o la niña más chica porque no va ni siquiera al colegio. Entonces, ahí ya vamos a requerir un paso más, por ejemplo, una información sumaria que acredite el derecho de custodia que tenía la persona que está reclamando. La residencia habitual no tiene nada que ver con el domicilio, no tiene nada que ver con lo que figura en el documento, sino que tiene que ver, ¿no es cierto?, en cuanto a residencia, con un elemento objetivo que es la presencia física, pero en el transcurso del tiempo, que es lo que la convención habla de centro de vida, que a su vez apela a elementos internos del niño, niña, adolescente, que tiene que ver en qué lugar el niño proyecta su vida o establece vínculos con rasgos de permanencia. Bueno, habla de eso de centro de vida. La Corte también tiene fallos donde dice que y el Código de la Provincia de Misiones consagra ese fallo de la Corte, donde dice que se entiende por centro, residencia habitual en lugar del centro de vida. Vamos ahora a ver el concepto de ilicitud. ¿Qué dice la Convención de la Haya? ¿Cuál es la ilicitud que requiere la Convención para activar el procedimiento? Vamos a ver un poquito el procedimiento después de todos estos conceptos, ¿no? La ilicitud es la infracción a un derecho de custodia, se dice la convención, que está atribuida por el Estado, en que el niño o niña adolescente tenía su residencia habitual en el momento inmediatamente anterior al traslado de la retención o, o del traslado de retención. Y esto es importantísimo, porque a veces el padre o madre que está reteniendo, si tiene un asesoramiento jurídico así, bueno, lo que hace siempre, lo que apela y las estadísticas hablan en este sentido, hacen una denuncia de que el niño era maltratado o abandonado en el lugar de origen, o inmediatamente inicia una denuncia o una cautelar o una guarda. Entonces,
En el mejor de los casos tienen una sentencia, pero a veces por lo menos tienen un número de expediente. Entonces, cuando es contactado por este tema de retención, le dice, no, acá tengo la guarda que me está dando el juez del lugar de la residencia actual de la niña, que sería el lugar donde se ejerce la retención de la niña o niño, sobre todo del menor. La convención echa por tierra esto, porque establece que la ilicitud se da cuando se viola este derecho de custodia que tenía en el lugar de residencia antes de producir la detención. La ilicitud se da por eso, la violación del derecho de custodia, que puede ser por sentencia administrativa, y el punto, el corte se da en el momento anterior a la denuncia de la retención, ¿no es cierto? El momento de la retención. Tiene que estar, dice la Convención de la Haya, ejercida realmente, porque a veces puede pasar la otra disociación de que hay un padre que tiene una sentencia a favor del ejercicio del cuidado personal, pero se fue a trabajar a Buenos Aires y le deja con la abuela. Eso es común en lo que por lo menos en lo particular veo. Entonces tiene que ser la violación a este derecho de custodia que está siendo ejercido, porque si no está reclamando algo que no tiene, algo abstracto, algo ilusorio, y eso es lo que tiene que acreditar al momento de pedir. Lo que decíamos antes, el derecho de custodia puede ser otorgado por vías de hecho, que es cuando los padres se separan y bueno, se ponen de acuerdo y no se inició nada, no todo se judicializa, lo cual me parece saludable, pero nos presenta la dificultad esta, al momento de probar, por vías de hecho, por resolución judicial o por resolución administrativa, que también tiene que ver, por ejemplo, cuando van a la policía y hacen una exposición policial y dice, bueno, nos separamos, repartimos la tele, repartimos lo que haya, y ella va a quedar con los chicos y yo le paso esto. Entonces, esto también es no resolución, pero es un acto, una constancia administrativa que ya nos da el indicio cuando está la firma de las dos partes, ¿no? Cuando es unilateral ya es otra cosa. Eh, el punto importante a tener en cuenta, que es a lo que apunta la ley, que la convención, es que esa violación al derecho de custodia, que esto hay fallos de la Corte que fue bueno, bastante complicado a determinar antes de la sanción del código, desde la convención hasta el código reformado, era eh, establecer qué padre tenía el derecho a decidir el lugar de residencia del menor. Entonces, una pregunta que a veces sí decimos, ¿qué padre tiene el derecho a decidir el lugar de residencia del menor? Y hay una gran confusión y es motivo por el cual el trámite se rechaza, este, porque quienes tienen lugar el derecho a decidir la residencia del menor en nuestro ordenamiento jurídico en la República Argentina son ambos padres que se encuentran en ejercicio de la responsabilidad parental. El que ejerce el cuidado personal, el que ejerce el cuidado personal, y vamos a ver con un ejemplo práctico para entenderlo mejor, tiene el derecho a decidir sobre las cuestiones cotidianas, dice el Código del Menor. Y no hablo de menor al decir menor siempre se me prende de que tiene una significancia peyorativa para muchos eh, y que consideran que está de sentido de detrimento. Yo al decir menor lo estoy hablando con el tecnicismo que habla la convención, este, porque se está abandonando el uso de la palabra menor para no rebajar la condición. Ambos padres, aunque no tenga el ejercicio del cuidado personal, conservan el derecho a decidir el lugar de residencia del menor. Y este es el punto. ¿Para qué caso esto es importante? A ver, sabemos que la regla del otorgamiento del ejercicio de cuidado personal es compartido. Esto es compartido, dice el código. No, se prefiere esto, ya sea en su modalidad de conjunta o alternada. Y en caso excepcional, dice el código, se otorga de manera a uno de los padres. Esto es entendible y la jurisprudencia, la doctrina es abundante en sí, por ejemplo, cuando un padre vive en Buenos Aires y el otro vive en La Quiaca. Entonces, por razones obvias de materialidad del ejercicio, no pueden los dos de manera conjunta ejercer el cuidado personal. Entonces lo ejerce uno o lo ejerce el otro de manera unilateral. Entonces, a veces la confusión, en orden a lo que decía de la convención, está dado porque el que ejerce unilateralmente el cuidado personal se autoatribuye el derecho a decidir el lugar de residencia del menor, que no es así, que era así hasta el 2015 cuando teníamos la tenencia. Si ustedes recuerdan, con la técnica legislativa anterior, la tenencia tenía un padre. La tenencia se otorgaba a un padre, al padre o a la madre, a uno de los dos, no a los dos.
La tenencia a uno y el otro tenía un deber de control. Es como que el otro era el supervisor y el Papá Noel de la criatura. Y lo que se hace ahora es el ejercicio del cuidado personal compartido por regla. Y en caso excepcional, a uno de los dos. Pero aún en este caso excepcional de ejercicio unilateral de la responsabilidad parental, del cuidado personal, perdón, no le otorga el derecho a decidir el lugar de residencia. Por eso, para salir fuera del país, hace falta tener consentimiento del otro. Así que como que todo cierra, ¿no? Todo va concatenado. Entonces, en la defensa, el sustractor o la sustractora, o el que ejerce la retención, o la que ejerce la retención, suele decir, no, yo tengo el ejercicio del cuidado personal de manera exclusiva. Pero eso no le otorga, y esta es la defensa, no le otorga el derecho a decidir el lugar de residencia. Y la Convención de La Haya habla de la violación al derecho de custodia, en estos términos. Así que bueno, espero que quede un poquito claro, pero es específicamente eso en cuanto a hilar fino la violación del derecho de custodia. Y residencia habitual es lo que decía anteriormente, no tiene que ver con el domicilio en los términos de la convención, no tiene que ver con la residencia simple ni con la residencia habitual, sino que la Corte ha dicho tiene que ver con el centro de vida donde el niño ha proyectado, ha transcurrido la mayor parte de su vida, donde se ha proyectado, ha establecido lazos de afianzamiento que nos permite sugerir una raigambre, y la ruptura intempestiva de esta raigambre es la que produce justamente eh, esta crisis, que es la que el procedimiento trata de revertir. Hasta acá es teórico, digamos, todos los conceptos, porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de un tema que para mí cuando lo vi es novedoso y por eso es que me llevó a leer más sobre esto. Entonces, esto en cuanto a conceptos. Bueno, ¿cuáles son las vías de reclamo? Vamos con esto. ¿Cuáles son las vías de reclamo? Son 4 vías de reclamo. Fíjense que no es matemática esto, no es que 1 más 1 es 2 acá. Es analizar el caso concreto, es ver la estrategia adecuada, la que nos permite calcular un mayor grado de eficiencia y ver cuáles son las 4 vías por las cuales podemos reclamar. Acuérdense que tenemos que ver si es un niño entrante o si es un niño saliente, tenemos que ver en cuanto a la acreditación del derecho de custodia, si fue otorgado por autoridad judicial, administrativa, o es por vía de hecho. Todo esto es lo que nos va a armar, digamos, un panorama para ver qué vía vamos a utilizar para hacer el reclamo. La primera es la autoridad judicial local, la otra es la autoridad central local, la autoridad judicial extranjera y la autoridad central extranjera. ¿Qué es todo esto? La Convención de La Haya establece que cada Estado signatario del convenio va a designar una autoridad central, que es la autoridad de aplicación del convenio de La Haya, pero los aspectos civiles de sustracción internacional de menores. ¿Qué significa esto? Que en cada país hay un órgano en la faz del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo Nacional, digamos, en los estados democráticos, ¿no es cierto?, que va a aplicar esto y va a oficiar de autoridad central, administrativa. Esta es la vía administrativa local. La administrativa, en el caso argentino, es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que tiene una secretaría, que es la Secretaría de Asistencia Jurídica Internacional, que tiene 3 competencias, esa secretaría. Está dirigida por la doctora Amoroso, Flavia Amoroso. Hubo un recambio ahora hace poco, y ellos se encargan de los refugiados, las personas en situación de refugio en el país, de las personas que fueron víctimas de trata de personas y de los niños que fueron sustraídos o retenidos en el país o fuera del país por aplicación de la Haya. Esta secretaría, dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, es el órgano de aplicación y tiene una página, menores.gov.ar, esto pueden anotar. Ahí explica mucho de lo que ahora estoy diciendo en cuanto a la competencia que tiene este órgano administrativo. Inclusive hay un formulario,
y esta es concretamente la forma en que se concreta el reclamo, hay un formulario que se puede bajar online y se completa. Tiene varias carillas, tiene varios datos que incorporar, inclusive hay elementos que escanear y adjuntar para acreditar. Y si logramos completar este formulario de manera exitosa, estamos habilitando ya la vía administrativa directa. Pareciera ser la vía más rápida, porque desde la autoridad central del país requirente, se llama, el país donde el niño fue sustraído, se comunica con la autoridad central del país requerido, se llama cuando es el estado donde está el chico retenido. Decía, la autoridad central local se contacta del estado de requiriente, se contacta con la autoridad central del estado requerido y se inicia un procedimiento que en principio es administrativo y luego puede judicializarse. Este sería el supuesto 2 en Afilminan, el supuesto 2. Se completa un formulario para dar inicio al proceso de restitución. Vamos a la vía de la autoridad, la 4, para más o menos hablar de las mismas vías administrativas. La autoridad central extranjera. Puede suceder que el padre requirente, el que fue despojado del menor, acuya directamente a la autoridad central del país en el que está siendo ejercida esa sustracción o esa retención del menor. Ustedes sabrán que acá mucha gente de misiones, cuando va a hacer la visa para Estados Unidos, por ejemplo, si quieren viajar a Estados Unidos, en vez de ir a la embajada de Estados Unidos, van a la embajada de Asunción. Le queda más cerca, porque le queda más cómodo, porque tiene familiar, por lo que sea. Así puede suceder que para el justiciable sea menos gravoso ir al país extranjero que a nuestro país, a Buenos Aires. Entonces, o tiene familiares, o tiene conocidos, o por ejemplo, se puede dar a la inversa, que el que está en Brasil, en zonas de frontera, le es más fácil ir a Buenos Aires que ir a Brasilia, por ejemplo, o actuar todo en el procedimiento que tiene cada estado, porque además Brasil tiene un sistema un poquito más complejo. Es posible ir a la autoridad local, que en nuestro caso Argentina tiene digitalizado, su hoja de formulario, en fin, se hace todo el procedimiento, o a la autoridad, directamente a la autoridad extranjera, ir al país requerido a iniciar el procedimiento internacional de restitución. La otra vía es la judicial. ¿Y por qué vamos a la judicial si podemos ir directamente a la administrativa? Se dan los casos en que no tenemos acreditado la residencia, el derecho de custodia. Entonces hay que hacer una información sumaria o quizás para el justiciable sea una estrategia mejor, que si yo vive frente al juzgado o vive en la localidad donde tiene el juzgado, inicia el procedimiento judicial, el procedimiento de reclamo internacional por vía judicial, que es por ahí lo que nosotros los defensores también lo hacemos. ¿Qué tiene de particular acá? Este juez en el país requerido no decide la restitución. Lo que decide es que la necesidad de que el chico sea, o la niña, o el niño sea restituido. Para esto, por ejemplo, tiene por acreditado el lugar de residencia, la residencia habitual, tiene acreditado el derecho a custodia, el fallo que pueda dar es en este sentido y hasta ahí, y inmediatamente tiene que comunicar a la autoridad central. En la provincia de Misiones es de práctica que además se comunique al Superior Tribunal de Justicia, porque se haya comprometido acá derechos estatales de orden internacional. Entonces, ya sea que sea requerido o sea requirente, hay que comunicar al Superior Tribunal y, bueno, todas las comunicaciones internas. En la provincia de Misiones, además, tenemos al doctor Moreira, que es el juez de familia de Oberá, como titular, y la doctora Quisca, que es de Posadas, como jueces de enlace, se llama, jueces de enlace de aplicación del convenio La Haya, que es otro datito más en orden judicial. ¿Qué es esto? La Corte Suprema de Justicia, a propuesta de la doctora Tagle Ferreira, por una idea que trajo basada en un sistema que está vigente en España, creó jueces de enlace. ¿Qué significa? Por la complejidad del trámite y todas las particularidades que tiene, la Corte Suprema de Justicia
designó a la doctora Tagle como presidenta de esta red de jueces e invitó a todos los superiores tribunales de justicia, a todas las provincias, a que designe un juez, por eso decía acá en Misiones Moreira, la doctora Quisca suplente, para que acompañen, dice, eh, dice la ley, ¿no? El acompañamiento de este juez de enlace al juez del caso. Por ejemplo, un juez de Iguazú que está con un caso de la institución internacional pide la colaboración al juez de enlace en la provincia de Misiones para el acompañamiento. ¿Qué es el acompañamiento? Es la asistencia técnica, es la guía al juez local para el procedimiento local para poder elevar todos este requerimiento a la autoridad central argentina y hasta ahí la parte interna y a partir de entonces la autoridad argentina se comunica con la autoridad extranjera. La otra alternativa, que es la cuarta, es ir directamente a la autoridad judicial extranjera. Y esto es posible por la Convención Interamericana de Institución Internacional, ya no por la Haya, que no prevé estas comunicaciones, que inclusive establece comunicaciones judiciales directas. Bueno, es todo otro tecnicismo. Lo importante es que tengamos en claro que como defensores podemos acudir en caso de un padre o madre despojado, que es un reclamante, puedes ir a la Autoridad Nacional Argentina, a la Autoridad Judicial Argentina, a la Judicial Extranjera o a la Administrativa Extranjera. Bueno, ¿cómo es el trámite? ¿Cómo establece? Bueno, están las dos convenciones muy parecidas y el Código Procesal de Misiones habla del procedimiento cuando la Argentina es un país requerido. ¿Cómo consiste, cómo se da este procedimiento? Tiene dos instancias. Llegado el pedido, el reclamo a la autoridad central, a la requerida, todo lo que dijimos hasta ahora es la requirente que llega hasta la autoridad central por vía administrativa o judicial y se comunica con la autoridad central del país requerido. La autoridad central del país requerido. Primero es decir, ellos no van a hacer un examen de la viabilidad, si están todos los elementos, porque una vez que salió la autoridad central del país requirente, se da por válido el reclamo. Lo que hace la autoridad central del país requerido es dos cosas. Primero, si está determinado el domicilio, trata de localizar inmediatamente, de contactar, siempre administrativamente, ¿no?, a esta persona que está siendo requerida por la sustracción o retención internacional del menor. Pasa que a veces no se sabe el domicilio exacto, por ejemplo. Se sabe que fue a Brasil, por ejemplo, que se fue, qué sé yo, a la casa del tío que vive cerca de Camboriú, por ejemplo. Entonces, previamente lo que hace es localizar a esta persona. Y es un trámite que antes era muy complicado, pero que en la actualidad no requiere mayor complicación, porque se recurre directamente a FBI, a sistemas de búsqueda internacional que rastrean tarjetas de crédito, llamadas telefónicas, lugar donde se compra, venta de pasajes aéreos, ese montón de cuestiones. Tiene que estar en un monte aislado, en una isla desierta, para que no se lo encuentre. Generalmente es un trámite que no significa mayor demora, aunque sí es una demora, pero no es mayor, no es significante, porque la persona enseguida es expuesta, sobre todo si trabaja, si tiene una vida social, no tiene mucha complicación, pero es un dato más a tener en cuenta. Cuando no tenemos el domicilio, hay que localizarlo. Una vez que se localiza a la persona que está ejerciendo la retención, la autoridad central lo que hace es tratar de llegar a una solución amistosa. Se trata de, bueno, ver las particularidades y trabajar en el padre o madre que está haciendo el sustractor o sustractora y con el niño o niña, por dos vías. Hay un equipo interdisciplinario, ¿no?, que hace un abordaje y lo que hace es, en el padre, concientizar los efectos que tiene sobre el niño o la niña, ¿no es cierto?, de la sustracción que está ejerciendo, porque el chico entra en un proceso bastante complejo. Nos explicaba la otra vez el equipo de la CENAF, que es la Secretaría Nacional
Niñez, Adolescencia y Familia, que es el órgano de aplicación de la 26061, que viene dada por la convención. Bueno, nos decían los profesionales de SENAF que el niño siente una crisis bastante importante, que primero se siente abandonado por el padre que es despojado, porque dice, ¿por qué no me llama? ¿Por qué no me contacta? ¿Por qué me dejó ir? Y siente a su vez culpa de que esa situación es provocada por algo que el niño pudo hacer. Y a su vez tampoco quiere denunciar ni quiere manifestar porque considera que va a dañar al padre que lo está sustrayendo, porque que el sustractor siempre dice te tengo acá porque te amo, porque te quiero dar mejor oportunidad, porque acá está mejor, por X motivo. Entonces es una situación, una crisis bastante compleja que tiene el niño, por eso es la protección urgente que tiene, ¿no? Con todos los medios, porque el niño es en ese proceso de que este, siente responsabilidad y empiezan a darse heridas a nivel psicológico de su personalidad por la situación que se está dando. Y el padre muchas veces, o madre sustractor, está, ¿no es cierto?, en una situación de que a veces hay una venganza y qué sé yo, bueno, muchas situaciones complejas en un adulto que llevan inclusive a tenerlo como trofeo, ¿no?, a los chicos. Entonces, esta situación, esta crisis es lo que se trata por medio de este abordaje interdisciplinario con psicólogo, con asistente social, con bueno, terapeutas de todo tipo, en la medida en que haya, ¿no es cierto?, colaboración. Por eso decía, se trata de llegar a una situación amistosa. Si se llega a esta situación, que es una especie de mediación internacional, bueno, se resuelve el problema, se comunica a la autoridad central y se ve la forma en que el chico es devuelto al país de origen. Muchas veces no se resuelve. Entonces la autoridad central, luego de este tiempo, este periodo de tratar de recomponer amistosamente el conflicto, manda al juez local para que el juez eh, internacional sería el juez donde el niño está sustraído, para que este juez dictamine, disponga la restitución del chico. Ahí tenemos la diferencia. El juez local, el de origen, lo que hace es expedirse sobre la necesidad de la restitución y el juez extranjero, donde está el niño retenido, habla acoge o rechaza el pedido de restitución internacional. El procedimiento, ¿cuáles son las reglas de procedimiento? Es un procedimiento breve, el más breve que tenga, dice eh, la convención. Tiene que preverse la escucha del menor y hay un hecho que marca la diferencia en cuanto a las excepciones que puede presentar el padre sustractor o la madre sustractora para defenderse de esto. El plazo es de un año desde que se produjo la sustracción. El reclamo efectuado antes de un año o después de un año nos marca ya unas pautas y unas obligaciones diferentes para el juez que decide la sustracción, la devolución, que es el juez extranjero. Dice la convención que si el reclamo se efectúa antes del año, antes de un año de producir la sustracción o la retención ilegítima, el juez deberá, dice la convención, deberá restituir inmediatamente. Deberá inmediatamente. Si se venció este plazo, el juez podrá, dice la convención, podrá restituir salvo que el menor haya acreditado arraigo en el país extranjero. Lo cual tiene cierta lógica, ¿no? Porque si el chico está ya más de un año en un país y después del año recién el padre inicia el procedimiento hasta que llega al juez en donde está siendo retenido, ya el chico mínimamente va a la escuela, hizo ciertos amigos y puede tener un grado de arraigo importante que significaría para él un nuevo cambio de residencia, otro nuevo despegue y desarreglo, ¿no es cierto?, en su psiquis, en su proyecto de vida, en todas las áreas de su existencia. Entonces tenemos que diferenciar si el reclamo está hecho antes de un año o después de un año. Antes de un año, el juez internacional deberá. Después de un año, podrá. ¿Cuáles son las excepciones que se puede presentar? El padre puede decir, es verdad, yo no lo devuelvo, pero porque el niño ya está expuesto a un grave daño. Esa es una excepción. Ahora, estas excepciones, tanto de arraigo como de grave daño,
deben ser tomadas, dice jurisprudencia de la Corte y toda la doctrina, con criterio restrictivo. No solamente debe invocar, sino que se debe probar y la interpretación de la prueba debe ser restrictiva. Porque bueno, es de uso que es sustractor inclusive para su propia defensa y para desligar su responsabilidad, dice, no, el nene me dijo que está siendo golpeado. Bueno, tiene que haber algún elemento más que la propia manifestación. Tiene que haber algún signo, evidencia acreditado por el, inclusive por la exploración en el menor, ya, es decir, no solamente física, sino en cámara GESEL, en la escucha activa, depende de la edad, ¿no es cierto? Y madurez del menor, eh, para determinar si efectivamente se produce esta situación que amerita exceptuar este pedido de devolución internacional del menor. Y la otra, bueno, es arraigo. Son las dos excepciones más importantes. Las pautas, un procedimiento breve, como decía, criterio restrictivo para la interpretación de la excepción, sobre todo para la valoración de la prueba, la escucha del menor, eh, si hay una acción judicial directa en el país extranjero, también se comunica a la autoridad central del país requerido para toda la instancia administrativa. Esto es a grandes rasgos el esqueleto, el cuadro de procedimientos y de conceptos que se manejan en cuanto, bueno, eh, al tema que nos convoca hoy.